Capítulo 29, Esperanza de gran alcance. No se dijeron palabras mientras los miembros restantes del equipo Minato regresaron a Konoha. Minato no podía culpar a sus estudiantes. Si no estaban en estado de shock, ciertamente estaban de luto, y hablar no era algo que a la gente solía gustarle hacer cuando lamenta la pérdida de sus seres queridos. El propio Minato todavía estaba luchando por reconciliar sus expectativas para la misión y lo que realmente había sucedido en su mente. Un pequeño ceño se formó en su rostro al recordar lo que había sucedido cuando llegó. Minato había hecho el trabajo por debajo de la Ai Ninja, sin molestarse para evaluar la situación de primera. Todo lo que sabía era que sus estudiantes estaban en problemas, y que tenía que hacer algo al respecto. Miradas aterrorizadas, sangre, gritos de dolor y pérdida. No le había prestado atención, en lugar de eso, había dejado la mente en blanco de todo mientras se ponía a trabajar. Ya tenía una vaga idea de lo que sucedió cuando notó una clara falta de la presencia de Obito, pero no se había permitido pensar mucho en eso en ese momento, en lugar de darle a su mente el indiferente alivio que buscaba durante los momentos en que se vio obligado a hacerlo. Masacrar a batallones enteros de shinobi. La segunda vez ese día, señaló con tristeza. Y sin embargo, a diferencia de lo habitual, no sintió la gran culpa que solía seguir, la culpa que resultaba de saber que acababa de matar a personas que eran como él, personas que tenían seres queridos esperándolos en casa, personas que nunca lo harían. Regresar a sus hogares y dejar atrás a familiares y amigos afligidos. Tan pronto como había exterminado al enemigo, inmediatamente buscó encontrar la firma del chakra de Obito. Al principio, había intentado el modo sabio, solo para darse cuenta de que era demasiado inestable para utilizarlo correctamente de manera segura. Como resultado, recurrió a su método de detección habitual y verificó que la firma del chakra de su alumno no estaba cerca, sin importar cuánto buscara con la suya. Finalmente se dio, en lugar de eso, se volvió hacia Rin, que estaba terriblemente abatida y también estaba preocupada por Kakashi, para preguntarle. Su respuesta había sido la que él esperaba, pero esperaba en contra. Cuando Kakashi se despertó, el niño confirmó que Obito había estado debajo de las rocas que caían durante el derrumbe. Él estaba allí, dijo Kakashi en voz baja, con una voz que era monótona pero que de alguna manera estaba simultáneamente forjada con dolor y frustración. Justo allí, y yo no podía hacer nada. No podía hacer nada, y yo solo vi morir. Minato había tranquilizado a sus dos estudiantes, diciéndoles que no se culparan a sí mismos. No dijo mucho más, no podía decir mucho más, porque él mismo estaba en la misma situación y sabía que él no quería escuchar más. Y fue entonces cuando Kakashi finalmente se había roto. Él sonrió. Se miró las manos, Onix y carmesí con los ojos muy abiertos por la conmoción y el recuerdo. Él sonrió, como lo miramos. Como si supiera que iba a pasar. Al igual que él aceptó su muerte. Al igual que en realidad estaba contento que estaba dejándonos. Todo lo que Minato había podido hacer era colocar una mano en el hombro del chico, un recordatorio silencioso de que mantuviera la calma. No pudo evitar pensar en lo mucho que se parecía a Obito, en lo que había hecho el chico. Dejarlos atrás, en la oscuridad y confundidos. El dolor había sido la emoción más palpable que sentía, pero la amargura y una clara sensación de traición también estaban cerca. Una vez más, no pudo evitar pensar. Una vez más, Obito había ocultado cosas, ocultado su verdadero objetivo y, como resultado, los supervivientes eran los que pagaban por sus acciones. Pero ahora, mientras los tres caminaban a casa con pasos pesados, la cabeza de Minato estaba algo más clara por la conmoción y la pérdida inicial. Y no importa cuánto pensara en ello, todo simplemente no cuadraba. No tiene sentido. Kakashi también había testificado que el incidente había ocurrido unos segundos antes de que llegara Minato. Era un pensamiento morboso, pero la caída de rocas no habría matado a Obito de inmediato a menos que el chico tuviera mucha mala suerte, o suerte, en este caso, porque quien querría vivir sus últimos momentos jadeando por aire con los pulmones aplastados, cada respiración un lento asfixia hacia la muerte por la sangre que llena constantemente las vías respiratorias? Y terminó siendo su cabeza la primera parte en ser aplastada. Simplemente no lo habría matado de inmediato, especialmente considerando la verdadera habilidad del chico, que Minato todavía no tenía una comprensión completa. Eso en mente, habría sentido un destello de chakra en lo más mínimo. Un parpadeo agonizante, tal vez, pero un parpadeo de todos modos, incluso si Obito ya había pasado en ese punto.
El cuerpo humano todavía tenía mechones de su chakra antes de ser dominado por el rigor mortis, considerando que los cuerpos de los nacidos de Shinobi están saturados de chakra desde el momento del nacimiento y solo aumentan si el individuo es un Shinobi, no era algo que uno necesitara ser un experto médico para deducir, por lo que no tenía sentido que Minato no hubiera sentido el chakra de Obito en absoluto. Esto por sí solo fue la única razón por la que no se abrió paso entre los escombros y confirmó que su alumno estaba allí, porque la ausencia de chakra era lo suficientemente revelador como para que no encontrara nada allí. Al menos, eso es lo que esperaba fervientemente. Es cierto que la razón principal por la que no lo había hecho era que no quería aferrarse a la poca esperanza que tenía, solo para revelar la forma muy muerta de su estudiante bajo los escombros. Teniendo en cuenta lo que Minato sabía sobre las habilidades de Obito, era muy probable que hubiera usado su Kamui y se hubiera desconcertado a través de las rocas o se hubiera mudado a su dimensión personal. A pesar de que el rubio sabía muy poco sobre la habilidad que tenía su alumno, sabía lo suficiente como para saber que todavía existía una clara posibilidad de que Obito no hubiera muerto. Existía la posibilidad de que Obito todavía estuviera vivo. Eso no puede ser, pensó Minato en voz baja para sí mismo. Obito dijo que Rin, Kushina y yo morimos primero, y confío en lo que dijo. Confío en él. Miró hacia el cielo, entrecerró los ojos pensativo. Eso no puede ser el final de Uchiha Obito. Obito se puso de pie para quitarse el polvo, antes de volver a su forma anterior y reemplazar su máscara. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado exactamente, pero estaba seguro de que era suficiente, no podía soportar la idea de esperar más. Con un solo pulso de chakra, saltó fuera de su dimensión y aterrizó sobre los escombros que una vez sirvieron como su supuesta tumba, sus ojos solitarios inspeccionando el área. Los cuerpos, ensangrentados y significativamente sin vida estaban esparcidos por los alrededores, y no había señales de ninguno de sus compañeros de equipo entre el recuento. No sabía con certeza si sus compañeros de equipo ya habían abandonado el área, o si incluso lograron salir con vida. Los dos factores que le impidieron espiarlos para confirmar su bienestar fueron el consuelo de que sabía que Minato estaría allí en breve, y el conocimiento de que si veía el resultado de su muerte en sus compañeros de equipo, podría haberlo hecho. Se rebeló solo para salvarse de tener que ver su angustia. Obito se apartó de sus pensamientos y se volvió hacia el noreste, donde sabía que residía su objetivo. Vagamente recordó lo lejos que estaba el escondite de Madara. No había ido al cementerio de las montañas con tanta frecuencia antes, a pesar de ser su base de operaciones, principalmente debido a la necesidad de que él estuviera presente para el Akatsuki y manejara el reconocimiento. El propio Akatsuki tenía varias bases, y el Gedomasu había sido convocado a cada una por Nagato, dependiendo de la conveniencia de absorber al BIF individual. Si tuviera que etiquetar a alguien como su base principal, sería a Megakure, aunque solo sea por la razón de que Nagato era el gobernante de Ame y el líder títere de Akatsuki, por lo que era una elección razonable como cuartel general. Simplemente no era una necesidad para Obito frecuentar el antiguo escondite de Madara a menudo, por lo que su memoria de la ubicación exacta no era tan precisa como le hubiera gustado. Como Tobi, el mensajero de Madara, había sido sencillo encontrar y navegar por la morada oculta. Técnicamente era el dueño mientras Madara estaba muerto, después de todo. Sin embargo, ser un forastero, el chakra que rodeaba el área lo ocultaba, por lo que era casi imposible de detectar por aquellos que no eran bienvenidos. Si bien Obito tenía muy pocas preocupaciones sobre encontrar el escondite a pesar de su memoria defectuosa, también estaba el problema de infiltrarse sin alertar a ninguna de las formas de vida basadas en células Setsu o Hashirama. Debido a que el Mokuton de Hashirama se basaba en gran medida en el uso del chakra de la naturaleza, los métodos normales de Obito para suprimir su chakra muy humano y distintivo se volverían inútiles contra los seres con forma de árbol. Afortunadamente, el tratamiento que se había dado a sí mismo en este periodo de tiempo debería funcionar en contra de esa seguridad. Había demostrado que podía usar Mokuton hasta cierto punto, por más debilitado que estuviera, y si dejaba escapar un flujo constante de chakra sin activar realmente el ninjutsu. No debería ser detectado de inmediato. Obito apretó el puño mientras se lanzaba hacia los árboles con el ceño fruncido. Sus niveles de chakra eran bajos, eso era seguro. Suficiente para asestar un golpe mortal al anciano y ya moribundo Madara, pero aún tenía que desconfiar de los clones de Setsu y de Black Setsu. No estaba seguro de poder lidiar con ambos, pero mientras lograra matar a Madara, al menos los planes de Black Setsu serían anticipados por el momento hasta que las generaciones futuras estuvieran preparadas.
Su ojo examinó las tres figuras frente a él, sin darse cuenta de su presencia. Fue un poco extraño darse cuenta, ver a los tres niños, porque en realidad, a pesar de sus ambiciosos y justificados objetivos y de todo lo que habían experimentado, todavía tenían signos de la inocencia juvenil que deberían tener los adolescentes de su edad. Estaban parados bajo la lluvia, conversando, proyectando sombras de un recuerdo de lo que podrían llegar a ser. Hizo un gesto de asentimiento en silencio a su homólogo y observó al otro salir a campo abierto con la debida precaución. Inmediatamente, los tres se volvieron hacia el recién llegado con miradas desconfiadas, la anticipación tensa se leía en sus formas. Por favor, dijo el clon, levantando las manos en un gesto apaciguador y pacífico. No deseo pelear. He venido aquí por, el clon N2 de Obito observó con exasperación cómo el primer clon fue empalado por una descarga de kunai, que posteriormente se dispersó y dejó a los huérfanos Ame con la mirada perdida en el lugar donde una vez estuvo. Su cautela era comprensible considerando el clima que reinaba entre las naciones en guerra, pero al mismo tiempo, Obito estaba bastante contento de que el original hubiera decidido enviar dos clones. Tendría que andar con cuidado, no sea que él también se disipe, su advertencia no se escuche y se olvide. Yo también soy un clon, gritó en voz alta para que lo escucharan, antes de revelarse desde las sombras. Tres miradas afiladas e involuntarias se fijaron en su forma enmascarada. Como estaba a punto de decir antes de que pensaras empalar al mensajero, he venido aquí por razones pacíficas. Sin embargo, otra descarga de kunai fue enviada hacia él, y chasqueó la lengua con molestia. Onix se transformó en carmesí cuando las armas lo atravesaron, lo que provocó la conmoción del trío Ame. Obito se volvió para ver cómo las armas caían al suelo inútilmente antes de volverse hacia Yahiko con una mirada poco impresionada que, aunque llevaba una máscara, se transmitía correctamente. Aunque entiendo tu vacilación en confiar en mí, espero que hayas terminado. La información que tengo solo puede ayudarte y no me afecta, ya sea que mueras o no, no es de mi incumbencia. Señaló a una cautelosa Nagato. Lo único que me preocuparía sería la destrucción de esos ojos, el instrumento para arruinar el mundo. Cuando los vio tensarse aún más, retomó un aire no amenazante. Pero no tengo la intención de obligar a ninguno de ustedes a hacer lo que deseo, y no tengo malas intenciones hacia su grupo. Como dije, mis intenciones aquí son pacíficas. Hizo una pausa, evaluando sus reacciones. Dicho esto, ¿estás dispuesto a escuchar? Si nuestro estado de ánimo no te afecta, ¿por qué venir aquí de todos modos? Konan habló, dando un paso protector frente a Yahiko y Nagato. Sus ojos dorados se entrecerraron. Creo que es lógico que desconfiemos de las palabras de alguien como tú, en tiempos de guerra. Obito inclinó la cabeza en reconocimiento. Me temo que no hay nada que pueda hacer con respecto a tu desconfianza, porque también tengo enemigos, por lo que es imprudente revelar mi identidad. Sin embargo, como dije, mi preocupación radica en el Rinnegan. Ustedes tres son solo niños arrojados a la guerra, sin la protección adecuada. Hay muchos por ahí, mucho más marchitos y con metas mucho menos admirables, que no dudarían en hacer todo lo posible para obtener esos ojos que posees. Nagato dio un paso atrás inseguro cuando Yahiko levantó un brazo protector frente a la pelirroja. ¿Y tú? ¿Dónde te encuentras en esta lucha? Tu amigo pelirrojo es un pariente lejano de alguien querido para mí, respondió Obito suavemente. Son de un clan fallecido, injustamente destruidos por su poder durante un tiempo de contienda como este. Es por el bien de mis propios seres queridos que me aseguro de que sus parientes, sean conocidos o no, se mantengan vivos y bien. Para que se reúnan algún día. Eso no es lo que quise decir, gruñó Yahiko enojado, la impaciencia se entrelazó en su tono. Quiero decir, ¿qué eres? ¿El lado que quiere el poder del Rinnegan? ¿O afirmarías ser nuestro aliado? Obito hizo una demostración de contemplar la pregunta antes de sacudir la cabeza, suspirando mientras lo hacía. Si bien no tendría objeciones a lo último, sé que no estarías de acuerdo tan fácilmente. Más bien, soy alguien que comprende completamente el poder de los ojos que posees y lo aborrece, alguien que preferiría destruirlo para que nadie puede sostenerlo, ni el bien o el mal metafórico. Pero como dije, no te obligaría a hacer nada con lo que no estés de acuerdo. Levantó las dos manos con las palmas hacia arriba. Entonces, ¿qué dices? Mis intereses son esencialmente mantenerte con vida, y solo necesitas escucharme. No olvides que solo soy un clon de la sombra, y sería fácil para ustedes tres someter yo. Yahiko intercambió una mirada sin palabras con Konan, y luego se volvió hacia Nagato.
El pelirrojo asintió con la cabeza a su líder antes de volverse hacia Obito, sus ojos color amaranto vacilantes pero determinados. Con su intercambio silencioso completado, Yaiko se volvió hacia Obito con un gesto reacio. Bien. Te escucharemos. Se volvió hacia el este. Sígueme. Cayeron en una formación extraña, una con Yaiko y Konan al frente, Obito en el medio y Nagato atrás. El viajero en el tiempo podía sentir el indiscutible trabajo en equipo que tenían los tres, la comprensión, y sabía que si hacía un movimiento erróneo no dudarían en cortarlo. Menos de una hora después, los cuatro se encontraron dentro de los límites de una base, una cueva reordenada. Yaiko abandonó su capa mientras sus dos compañeros de equipo lo seguían y se volvió hacia Obito con una supuesta mirada severa. Todavía soy un adolescente. Hablar. Como dije antes, comenzó Obito, hay quienes están detrás de los ojos de tu amigo Uzumaki. Aunque ustedes tres y su grupo son poderosos, hay otros igual o más poderosos que codician al Rinnegan. Hay una solución simple. A esto, considerando los otros jutsu que existen allí. Obito tosió en su puño. Esto contradirá lo que dije antes, pero recuerde que es solo una sugerencia. Hizo una pausa por un momento, impresionado por dentro por las expresiones casi ilegibles que tenía el trío Ame. Ve a Konoha. 3 simples palabras rompieron su control y la habitación se inundó de intención asesina. Mientras Konan miraba a sus compañeros de equipo con preocupación y Nagato parecía afligida, Yaiko se erizó. ¿Qué? Dije, ve a Konoha, reiteró Obito lentamente, como si hablara con un niño tonto. Tal vez había captado algunos gestos de su compañero de equipo. ¿Y por qué deberíamos? ¿Por qué deberíamos ir a Konoha? Susurró Nagato, su voz luchando por mantenerse firme. El anterior estallido de intención asesina de Yaiko fue rápidamente refrenado, pero su presencia aún se sentía debajo de la superficie. Mencionaste que, soy pariente de alguien querido por ti. Al decirnos que vayamos a Konoha, estás insinuando que dicha persona vive en Konoha. A la escasa luz de la cueva, Obito vio algo parecido a la furia y el dolor en el rostro del chico. ¿Qué te hace estar tan seguro de que no los atacaríamos, ahora que revelaste tus lealtades? Konan se volvió bruscamente hacia su amiga. Nagato, buscar una paz indiscutible es un esfuerzo valiente. No pensaría que aquellos que buscan la paz se darían la vuelta e incitarían la maldición del odio, matando a los seres queridos por alguien que intenta ayudar, declaró Obito sin inflexión. Sintió una pequeña punzada de culpa por los estremecimientos que sus palabras acusadoras incitaron, pero Nagato se lo había provocado. No era un santo y la breve culpa se disipó rápidamente. Habló de nuevo, con un tono un poco más suave, Jiraiya del Sannin está ahí. Él fue tu maestro en un momento, ¿no? Después de un momento de deliberación, Nagato asintió. Entonces no veo ningún problema. El hombre todavía tiene mucho que estaría dispuesto a impartirles a ustedes tres, mucho de lo que aún podrían aprender. Necesitamos quedarnos en Ame para cambiarlo. Yaiko ladró de repente, con las manos en puños a los lados. 2 pares de ojos se volvieron hacia él en estado de shock, y el único ojo de Obito se entrecerró en su forma ligeramente temblorosa. No somos solo niños ignorantes. El hecho de que querer cambiar el mundo parezca una tontería no significa que lo sea. Sabemos que tenemos que empezar de a poco. Hizo un gesto detrás de Obito, indicando el mundo fuera de la cueva. Necesitamos cambiar nuestro hogar antes de que podamos hacer cualquier otra cosa, y ni siquiera podemos hacer eso si estamos protegidos en alguna tierra extranjera. Obito observó mientras Konan y Nagato se acercaban silenciosamente a Yaiko durante su apasionada exhibición, mostrando sin palabras que estaban de acuerdo con él y que seguirían a su líder de facto hasta los confines de la tierra. El Uchiha los miró a los tres por un momento, antes de encogerse de hombros con facilidad. Usted sabe, yo he dicho que fuera solo una simple sugerencia. Su respuesta frívola los dejó con los ojos muy abiertos, y Yaiko se volvió con un rubor avergonzado. Claramente escuchó al niño murmurar las palabras. Solo estaba diciendo lo que pensaba. Obito negó con la cabeza, metiendo la mano en la manga para sacar el pergamino que sabía que estaba allí. Lo arrojó sin ceremonias a sus pies, y retrocedieron lentamente con cautelosa sospecha. Con una solución que consta de 2 partes de agua, 3 partes de tinta y 1 parte de su sangre, cada uno de ustedes firma sus nombres en los lugares especificados dentro del pergamino. Obito repitió las palabras que Minato y Kusina le habían recitado después de completar el sello solicitado. Todavía estaba agradecido con la pareja por esto, ya que era un mecanismo de seguridad simple y fácil que él mismo no podría haber ideado por su cuenta.
Cuando llegue el momento en que uno o más de ustedes estén en problemas, digamos que uno de ustedes es rehén, active este sello. Una vez que lo haya hecho, siga el rastro y encontrará un lugar donde puede permanecer mientras se recupera. Se volvió hacia Nagato, quien había recogido el pergamino y lo estaba inspeccionando con una mirada escrutadora. Ante la atención repentina, la pelirroja se levantó para mirar a Obito. Solo necesitas decir que eres un Uzumaki y que entrenaste con Jiraiya. Se volvió hacia el trío como un todo, su único ojo brillando con acero duro. ¿Estamos claros? Nuevamente, intercambiaron miradas sin palabras antes de tomar una decisión. Como uno solo, el trío Ame se volvió hacia él y asintió. Obito suspiró mientras se relajaba, liberando la tensión que ni siquiera se había dado cuenta de que tenía. Está bien. Eso es todo, entonces, espero que ustedes tres permanezcan seguros en sus esfuerzos. Se dio la vuelta, planeando salir de la cueva antes de detenerse en la boca. Medio volvió la cabeza hacia ellos. Protege tus ojos y a tus amigos, Nagato. Tus intenciones son valientes, pero hay quienes son más fuertes que tú, que buscarían tus ojos para propósitos que no son nada favorables a tu propio sueño. Hizo una pausa por un momento antes de negar con la cabeza. La idea de paz viene en todas sus formas. No se deje engañar por otros que intentan influir en usted, ni siquiera su propio dolor. Su pieza decía, se disipó en un pop sin nubes. Fugaku miró la primera línea del pergamino con una mirada fría y gélida. Uchiha Obito está muerto. Apretó los puños, arrugando los bordes de la misiva cuando una mirada oscura cruzó su rostro. Rápidamente escaneó el resto del contenido dentro del informe e inmediatamente, su mente se llenó de sospechas y rabia. ¿Era posible que alguien hubiera considerado oportuno eliminar al chico? ¿Habían sido los ancianos? ¿Danzo? Pero obligó a su cuerpo y mente a relajarse antes de romper el papel en dos. La misión era solo un rango B, elevado a un rango S debido a la gran cantidad de enemigos nivelados con Chunin, por lo que sintió que era lógico mantener una cierta sospecha por el extraño suceso. Por supuesto, desafortunadas situaciones como esta hicieron pasar, sin embargo, eran muy poco frecuentes. Fugaku no había tenido la intención de encariñarse con la oveja negra, y estaba sorprendido por su repentina pérdida de compostura hacia el chico. Por la idea de que el chico estaba muerto. Aún encontraba el pensamiento difícil de comprender, particularmente debido al nivel de habilidad que había demostrado en el último medio año. El jefe del clan casi temía por su amigo. Sabía cuánto había sufrido Minato recientemente debido a las crecientes sospechas y preocupaciones sobre Obito, lo había visto con sus propios ojos. Y saber que ahora estaba muerto, en la primera misión en la que la celda de 3 hombres y el sensei pasado debían actuar por separado, era muy probable que fuera un golpe poderoso para el estado mental y emocional del rubio. Y, sin embargo, Fugaku todavía no podía deshacerse de la extraña incredulidad que sentía. Era irracional, lo sabía, pero algo dentro de él le decía que era igualmente irracional creer que Obito estaba muerto. Porque había visto la fuerza interior del niño a través de la oscuridad palpable, lo oculto y la prima de potencia en todos los sentidos de la palabra. Pero, por supuesto, Obito también era un alma compasiva que protegía con celo a sus seres queridos. Quizás eso, en sí mismo, fue la causa de su caída, una idea que era algo más fácil de creer y aceptar. La puerta detrás de Fugaku se abrió silenciosamente, la única señal de la acción fue el cambio repentino en el aire a su alrededor. Otou-sama, saludó Itachi, acercándose para sentarse junto al jefe del clan. Fugaku miró brevemente al joven para asentir en saludo antes de volverse hacia la misiva, con las manos rígidas. Itachi. Fuera de su vista, Itachi frunció el ceño. ¿Qué pasó? El chico siempre fue demasiado perceptivo para su propio bien, notó Fugaku en voz baja. Respiró brevemente por la nariz en un esfuerzo por recobrar la compostura, cerrando los ojos mientras eliminaba los restos de malestar de su conciencia. Dejó el pergamino en la esquina más alejada de su escritorio, lejos de su hijo. No es nada de lo que necesites estar al tanto, Itachi. ¿Qué necesitas? ¿Obito Nii-san ha regresado de su misión? El chico cuestionó simplemente, tan simple y fácilmente que Fugaku se tensó una vez más. Itachi, el chico brillante y condenadamente agudo que era, se dio cuenta de esto. Obito Nii-san dijo que regresaría pronto, susurró, el horror creciente traicionado en su tono inestable mientras miraba la misiva que su padre había colocado más lejos de sus ojos. La carta tiene que ver con la razón por la que Obito Nii-san no ha regresado con su equipo. Fugaku se volvió hacia su hijo y miró al chico.
Podía ver una verdadera preocupación, y una clara preocupación por el chico mayor en los ojos calmados y normalmente controlados de su hijo. Fugaku siempre se había mantenido a cierta distancia de su hijo, al mismo tiempo orgulloso, asombrado y temeroso de las prodigiosas tendencias del niño, pero fue en momentos como este que le recordó que su hijo no era solo la futura máquina de matar del voluntad del clan. Y nunca lo sería, si Fugaku tuviera algo que decir. El jefe del clan se levantó abruptamente y entrecerró los ojos. Voy a hablar con el Hokage. Por el rabillo del ojo, vio a Itachi encerrarse en sí mismo. ¿Cómo no había visto esto antes? ¿Realmente había estado tan distante de su hijo, a pesar de sus esfuerzos por asegurarse de que el niño recibiera solo lo mejor? Y rápidamente agregó a su declaración. Puede acompañarme si lo desea. Salió de su oficina, ignorante de los ojos muy abiertos de su hijo. Después de un momento, Itachi asintió para sí mismo y se puso de pie para seguirlo, dando pasos pequeños pero decididos. Minato vagó por las calles de Konoha, repasando lo que Obito le había revelado hasta el momento. En primer lugar, se produjo el enfrentamiento inicial en el que se enteró del desplazamiento de Obito a través del tiempo. Y luego, más recientemente, la pequeña historia que Obito le había otorgado al equipo. Hablando francamente, Minato se inclinaba a creer que el tonto del que hablaba Obito con tanta animosidad y total disgusto era el mismo Obito, pero, ¿lo era, de verdad? La historia en sí no tenía suficientes pistas para validar este pensamiento, incluso si el colapso pasado de Obito durante su confrontación había indicado que, sí, Obito de hecho se culpaba a sí mismo por cualquier cosa que había cometido en el futuro pasado. Al menos, aunque estaba inclinado a creerlo, eso no significaba necesariamente que quisiera. La cantidad de odio que Obito parecía tener por el tonto era espantosa, más aún si uno asumía que estaba pensando de sí mismo. ¿Y el otro? ¿Quién era el chico? ¿Quién era el chico del que, en contraste con el tonto, hablaba Obito con tanta reverencia? No podía ser Kakashi, ya que tenían la misma edad. ¿Quizás Itachi? No, porque los padres de Itachi todavía estaban vivos y bien, Minato sabía esto a ciencia cierta. Minato negó con la cabeza, dándose cuenta de que estaba divagando. La razón de este hilo de pensamiento que persistió después de su regreso no fue simplemente formular hipótesis, sino encontrar una razón dentro de su suposición, esperanza, de que Obito todavía estaba vivo. Los ojos de la rubia se entrecerraron. Antes había estado demasiado comprometido emocionalmente, absorto en sus propios pensamientos y dolor por la probable pérdida de uno de sus estudiantes. Pero ahora que lo pensaba, con la cabeza más clara, si Obito estaba vivo, ¿por qué no había regresado con ellos? La única razón por la que Minato podía lógicamente pensar en la posibilidad de que Obito estuviera vivo pero no regresara voluntariamente sería si el chico tenía otra agenda, una relacionada con su conocimiento futuro. Pero, ¿por qué no les informaría, o al menos a Minato, de esto, para que su muerte no fuera publicada a su regreso? ¿Para poder tener ayuda en su empresa? Seguramente ya sabía que no lo arrastrarían de regreso a Konoha para un interrogatorio, a menos que la idea fuera particularmente perjudicial o fuera en contra de Konoha. Una idea que Minato consideró brevemente, antes de apartar el pensamiento con vehemente disgusto, reprendiéndose por considerar la idea. Obito había demostrado que valoraba a Konoha y a los más cercanos a él. No tenía ninguna razón para buscar un final nefasto para el pueblo, y Minato creía esto firmemente. Sin embargo, eso todavía no respondía por qué, y la falta de una razón real hizo que el corazón del Junin se hundiera más con cada segundo. Sin una razón, significaba que probablemente Obito no había escapado. Significaba que Obito estaba bajo todos los escombros que habían dejado en Kusa. Significaba que Obito estaba muerto. ¿Por qué? ¿Por qué Obito no habría regresado con ellos? Les había contado su historia y claramente se estaba abriendo. Él era los pasos de Minato se detuvieron. No. Minato, durante el recuento de Obito, había sentido un presentimiento, uno que había descartado como resultado del tono de la historia. Pero no fue eso. Y la idea de que Obito les dijera la verdad porque finalmente se sentía más cómodo con ellos, si bien eso podría haber sido cierto, era demasiado sombrío para serlo de verdad. Era más como si estuviera contando la historia de su vida. Sí, las posibilidades de que Obito estuviera vivo eran escasas y debería haber regresado con ellos después de la misión. Lo habría hecho, si no hubiera sucedido algo en el futuro, lo cual debe haber sido. Minato había visto la forma en que Obito estaba reaccionando durante la misión. Estaba esperando algo. Pero no le había dicho a ninguno de ellos nada al respecto, a pesar de sus claros indicadores sobre algo.
Pero no tenía ninguna razón para ocultárselo, no cuando podían ayudarlo. A no ser que Minato se enderezó alarmado, con los ojos muy abiertos por el horror. Por supuesto. Se alineaba con la historia de Obito, el odio puro que tenía cuando hablaba del tonto, si las suposiciones de Minato eran correctas. Obito era un celoso protector de aquellos que eran preciosos para él, y aunque había demostrado ser bastante denso en algunos casos, era del tipo que se preocupaba por el bienestar, tanto físico como mental, de aquellos a quienes cuidaba cuando estaba al tanto de los cambios. Obito no se arriesgaría a que su equipo lo ayudara si cualquier cosa con la que tuviera que lidiar fuera particularmente peligrosa, tal vez vinculada al demonio o ancestro del que había hablado en su historia. No los llevaría consigo si se fuera con la intención de no volver nunca. Fue con humor irónico que Minato notó que una de sus primeras suposiciones durante el comienzo del desplazamiento de Obito resultó ser parcialmente correcta, después de todo. Obito era, en cierto sentido, suicida. Tendría perfecto sentido para Obito fingir su muerte y perseguir una meta, tal vez el origen de todo el dolor en el futuro, si dicha meta involucrara su propia muerte. No era el tipo de persona que involucraba a sus seres queridos en una empresa tan peligrosa, y tenía sentido, finalmente, las cosas estaban comenzando a tener sentido, que eligiera este curso de acción. Pero Minato aún tenía tiempo. Dudaba que la misión autoimpuesta de Obito pudiera completarse tan rápido, especialmente si involucraba a alguien que era la raíz de la oscuridad del futuro, y el equipo 7 había viajado de regreso a Konoha en el plazo de un día, debido a la propia inquietud de Minato, la propia voluntad de Kakashi de volver a casa y llorar en silencio, y el propio incentivo de Rin para sumergirse de cabeza en el trabajo para olvidar. Si se apresuraba, entonces tal vez, su mente estaba decidida. Él iba a volver a Obito. Pero primero, necesitaba la aprobación del Hokage para enviar al equipo 7 de regreso al campo. Sin pensar ni un momento más, Minato Hiraishin se dirigió al sello que sabía que estaba colocado cómodamente en la puerta de la oficina del Hokage. Había esperado encontrar al Hokage solo detrás de montañas de papeleo, por lo que estaba comprensiblemente sorprendido de encontrar a su amigo y al hijo de dicho amigo allí también. Comenzó inteligentemente, sus ojos se movieron entre Fugaku y el Hokage antes de finalmente recuperarse. Hizo una breve reverencia por la cintura, recuperando la compostura. Pido disculpas, Hokage-sama, Fugaku. Pero tengo una solicitud urgente, y el tiempo es esencial. Miró a los ojos a Fugaku, quien solo se tomó un momento para mirar los ojos suplicantes y de pánico del rubio antes de asentir, para su alivio. Entiendo. Me despediré. Fugaku-san, interrumpió el Hokage antes de que el hombre pudiera irse. Tú también puedes quedarte. Ante la mirada interrogante de Minato, envió una mirada tranquilizadora al rubio antes de volverse hacia el líder Uchiha. Estoy seguro de que lo que Minato-kun tiene que hablar pertenece al tema que acabamos de discutir. Quizás, siendo el jefe del clan Uchiha, también deberías tener un nivel de jurisdicción en esto. Minato frunció el ceño al notar el cuerpo tenso de Fugaku. Fugaku solo asintió con la cabeza. Entiendo. El Sandaime se volvió hacia Minato, quien todavía estaba cuestionando en silencio cuán involucrado estaba su amigo. El tiempo es esencial, has dicho. Habla. Fue todo el permiso que necesitaba. Sospecho que Uchiha Obito todavía está vivo. 3 pares de ojos se agrandaron mientras miraban a Minato. ¿Qué? No tengo pruebas sólidas, dijo Minato apresuradamente, pero deseo volver y comprobarlo. Por lo menos, creo que mi equipo y yo deberíamos poder recuperar el cuerpo. Hiruzen se quedó en silencio por un momento mientras tomaba una bocanada de su pipa. No suenas como si estuvieras convencido de que es simplemente un cuerpo sin vida por el que regresarías, aunque pareces reconocer la posibilidad. Minato sostuvo la mirada del Hokage. No, no lo hago, y sí, soy muy consciente de la posibilidad. El Sandaime miró a Fugaku, cuya expresión seguía siendo una máscara de piedra. No puedes volver, Minato. Minato se congeló, sin haber esperado un rechazo inmediato. Preguntas y consultas sobre sus motivos, pero no este. No veo por qué no, declaró con calma forzada, entrecerrando los ojos. Los ojos suaves y arrugados se agudizaron de inmediato y una breve llamarada de chakra recorrió la habitación. Los 3 que estaban frente al Hokage se enderezaron. ¿No ves por qué, Minato? Quizás porque todavía hay una guerra en curso, y aunque habías reducido considerablemente las fuerzas de Iwa, el hecho es que todavía hay tropas por ahí, de Konoha y otras naciones, matando, muriendo. Luchando por sobrevivir.
La guerra no es un asunto insignificante que pueda pasarse por alto ante tal solicitud. Después de otro momento de mirar a sus hombres hacia abajo, Hiruzen se relajó en su asiento con un suspiro. El Tsuchikage aún tiene que pedir un alto el fuego, y no tengo la intención de enviarte a ti y a tu equipo de regreso allí para la simple recuperación de un cuerpo. Por favor, entiende esto. Obito sacrificó su vida para salvar a sus dos compañeros de equipo, entonó Minato peligrosamente, pero con moderación, demostrando que conocía la yuxtaposición de su propio rango con el del Hokage, heredero o no. Y como dije, podría estar vivo todavía. Dijiste que no estabas seguro, lo que no ayuda en tu caso. Uchiha Obito ha sido asesinado en acción, y se le dará el debido respeto por el acto de proteger a sus compañeros de equipo. Su nombre estará grabado en la piedra conmemorativa. Otro que eso, con el debido respeto, Okage-sama, declaró en voz baja, sus ojos brillando con determinación. No me retractaré de esto. Hiruzen miró al rubio impasible, entrecerrando los ojos mientras dejaba su pipa a un lado. Como el Hokage, uno necesita saber cuándo priorizar. Uno necesita conocer los aspectos positivos y negativos de tomar decisiones ejecutivas, las ganancias, las pérdidas. Centrarse con tanta vehemencia en algo que es de causa personal no es una actitud adecuada a un Hokage. Minato sonrió sombríamente, ignorando el destello de decepción que sintió ante las palabras del hombre mayor. Si bien mantenían su verdad, eran palabras que había esperado de un hombre como Danzo, no el supuestamente comprensivo y arrugado Sandaime. En ese caso, rechazó el sombrero. Sintió las miradas de asombro e incredulidad, pero su propia mirada permaneció fija en el propio semblante ilegible del Hokage. Si ser medio Hokage abandonar los compañeros de uno, mis alumnos que me he planteado desde que eran genin, bueno, yo no lo necesito. Porque cuando es posible, yo voy a hacer todo lo posible antes de renunciar a uno solo de mis compañeros. Estoy al lado de Minato. Sorprendido, Azul se volvió hacia Fugaku, quien frunció el ceño al Hokage. Si existe la más mínima posibilidad de que Obito esté vivo, deseo aprovecharla. Presentaré la misión y su equipo la tomará. Los ojos de Minato se abrieron aún más. Fugaku, ese chico ha hecho más por mí y por el Uchiha de lo que probablemente se da cuenta, y no hemos tenido la oportunidad de pagarle, declaró con calma. Esto es lo menos que yo, como líder del clan Uchiha, puedo hacer. Minato no pudo evitar la pequeña sonrisa que se formó en su rostro ante la muestra de respeto y apoyo que mostraba su amigo. Estaba bastante contento de que Obito hubiera obtenido tal apoyo, ya que era algo que necesitaría. ¿Y si no es posible? Hiruzen cuestionó, la mirada fija en Minato, quien se volvió bruscamente hacia el Hokage. Dijiste que, cuando sea posible, harías todo lo que pudieras antes de rendirte. Así que repito. Si no es posible, ¿qué harías entonces? Los ojos de Minato se abrieron de par en par momentáneamente antes de recobrar su expresión, la grave determinación escrita con claridad. Entonces voy a hacer lo posible. Cuando Hiruzen abrió la boca para responder, continuó sin arrepentirse, lanzándose sobre las palabras de Sandaime. Daré mi vida para proteger esta aldea y a mis seres queridos, incluso cuando mi vida sola no pese la cantidad de la aldea. Mientras viva, viviré por la voluntad del fuego y no me rendiré hasta que toda esperanza se pierda en mis ojos. A mis ojos, había dicho. Era una declaración silenciosa aludiendo al hecho de que nunca perdería la esperanza, e incluso si todos los que lo rodeaban lo hicieran, él solo nunca vacilaría hasta lograr el resultado deseado. Un tenso silencio cayó en la habitación mientras Hokage y su sucesor luchaban en silencio. El peso de lo que Minato había dicho y hecho colgaba pesadamente en el aire, pero no podía darse el lujo de darse por vencido como estaba. Había querido decir lo que decía, todo, y no era del tipo que se daría por vencido. Aquellos a quienes cuidaba. Veo. De repente, el Hokage sonrió, dispersando la atmósfera pesada instantáneamente. Entonces, honestamente, no puedo pensar en un sucesor más apropiado que tú, Minato. Sé que tienes una buena cabeza sobre los hombros y estoy de acuerdo con tu línea de pensamiento. Mientras persista la esperanza, todavía hay una oportunidad. Y mientras exista la oportunidad, no debemos renunciar a nuestros camaradas. Un poco ingenuos, tal vez, pero de todos modos una buena mentalidad. Minato parpadeó como una lechuza, la determinación anterior fue reemplazada por confusión. ¿Qué? Supongo que todavía lo tengo en mí, comentó divertido el Hokage, volviéndose hacia una monstruosa pila situada a su izquierda para examinar los papeles. Retiró un documento oficial y tomó su sello del Hokage para sellarlo.
Incluso si fueras anunciado como mi sucesor oficial, todavía me gusta hacer ciertas elecciones de vez en cuando corresponda. Una prueba, aquí y allá, para asegurarme de que no estoy cometiendo un error. Deslizó el pergamino hacia Minato con una sonrisa, ignorando el graznido del rubio. ¿Una prueba? Hiruzen agitó la mano sin hacer caso de la pregunta. Es una vieja práctica. Como Hokage, solo pasamos el sombrero una vez, así que tenemos que asegurarnos de que estamos tomando la decisión correcta. Ahora miró intencionadamente al papel que aún estaba en su escritorio. Si tú pudieras. Parpadeando para apagar su aturdimiento momentáneo, Minato tomó con cuidado el papel que le ofrecían y hojeó el contenido que contenía. Tú y el equipo 7 recuperaréis a Uchiha Obito. Minato se quedó mirando el pergamino, el documento especializado generalmente reservado para situaciones en las que la comunicación entre el pueblo y el que emitió la misión no podía tener lugar. Era el tipo de misión emitida que autorizaba sus acciones sin ninguna orden preestablecida del Hokage. En cierto modo, lo que Minato dijo y ordenó durante la misión tuvo el peso de las palabras del Hokage. Hokage-sama, declaró en voz baja, mirando la firma personalizada de Sandaime al final. Esto es una misión de mi parte, sí, el anciano Hokage brindó amablemente con diversión. Fugaku se volvió hacia el hombre con el ceño fruncido. Hokage-sama, dije que yo, es innecesario, Fugaku-san. Hiruzen se despidió fácilmente. Sus ojos se agudizaron después de un momento de contemplación. Más bien, creo que hay algo más que podrías hacer por ellos. Fugaku miró fijamente al Hokage por un momento antes de asentir en reconocimiento. La demanda tácita fue entendida. El marchito Hokage se volvió hacia Minato. En cuanto a ti, Minato. Solo tengo una cosa que decirte. El rubio al que se dirigió se enderezó inmediatamente cuando el tono del Hokage bajó. No falles. Minato asintió y respondió simplemente, pero con sinceridad. No lo haré. Sin decir una palabra más, hizo un gesto para irse, pero se detuvo cuando una pequeña mano le agarró la pernera del pantalón. Namikaze-san. La rubia miró con curiosidad a Uchiha Itachi, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. El niño tenía la cabeza inclinada y los ojos ocultos. Sí, Itachi-kun. Minato notó por el rabillo del ojo que el Hokage ya había vuelto a su papeleo, y Fugaku tenía una expresión ligeramente pellizcada en su rostro. Aparte de eso, sin embargo, y el hombre no dijo nada. Itachi miró hacia arriba y Minato estaba un poco desconcertado por la fuerza detrás de sus ojos Onix. Por favor, trae a Obito Nii-san a casa. Minato miró al chico. Podía ver el fuego de la determinación ardiendo dentro de esos ojos, más fuerte de lo que hubiera esperado en un chico de su edad. De repente se dio cuenta de que no se trataba de un chico manso, tranquilo y manipulado como él y Fugaku se habían preocupado una vez de que se convirtiera en el pasado. Sus ojos tenían la verdad, lo que realmente sentía. Si tuviera el poder para hacerlo, recuperaría a Obito él mismo, pero tal como estaba, no podía. Así que le estaba confiando la tarea a Minato. Era casi sorprendente cómo Minato esencialmente había rechazado la presencia de Itachi durante la breve reunión, aunque solo fuera porque el niño nunca había mostrado nada más allá de lo que era típico de los niños genios. Realmente demostró que los niños serían los más peligrosos debido a su apariencia sencilla. Minato se rascó la nuca antes de alborotar el cabello de Itachi, para el claro descontento del chico. Cuando Itachi miró hacia arriba, la rubia le ofreció una sonrisa llena de convicción y promesa. Me aseguraré de hacerlo, declaró en voz baja. Traeré a Obito de vuelta.